Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir empezando de a poquito porque así les cuento un poco a todos los que no nos conocen qué es lo que es AICS. Y nos ponemos un poquito al día con todo eso. Bueno, Arte y Cultura para la Salud es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la integración desde el arte para cada ser humano con o sin discapacidad. Puede encontrar un espacio donde desarrollar toda su potencialidad creativa y de esta forma desde hace 10 años esta asociación civil trabaja constantemente para crear los ambientes adecuados, para buscar espacios donde estimular la creatividad, porque no solamente lo hacíamos, hacíamos porque trabajábamos en la sede y en lugares físicos específicos, ¿no? Pero bueno, ahora, desde el año pasado, estamos trabajando todo lo que podemos hacer desde lo digital, por diferentes plataformas, por las líneas, las redes sociales y bueno, hacer lo que se puede hasta que podamos volver un poco a la normalidad. Y después, cuando se vuelva a la normalidad, creo que la parte técnica y tecnológica se va a quedar, porque eso nos abre un montón de puertas y varios caminos que tienen que ver con todo lo que es cultura y educación, y conectarnos con gente que antes por ahí no podíamos conectarnos porque estaban lejos, porque no podían venir a nuestros seminarios, y actualmente eso, por suerte, ha sumado. Y creo que a todos los profesionales de la salud también les ha ayudado todo este sistema, ¿no es cierto? Así que bueno, es un problema el estar trabajando así, pero bueno, uno aprende, ¿no? Desde las presiones y desde las crisis. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es mirar en la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío, y decir, a ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos hoy. Bueno, yo quiero agradecer al equipo de AICS también, que siempre está tan pendiente con todas las cosas. Hay gente que está dentro de los Zoom y hay gente que está apoyando desde otro lugar. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Rosana Tovagliari, que es parte del equipo, que ella nos quiere contar algunas cositas. ¿Me pedías compartir pantalla, Ro? Sí. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Ahí te puse. ¿Llegó? Sí. Sí, bueno, ok. Ahí está. Conozcan un poco más también de las cosas que también nosotros hacemos. Sí, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno. A ver, sí, les vamos a contar lo que estamos haciendo en este momento, las actividades en curso. Ahí va. Tenemos el taller de arte y arte terapia, de dibujo, pintura, collage, técnicas mixtas, composición plástica, recorridos virtuales de museos, galerías y obras de grandes artistas y maestros con sus historias de vida para niños, adultos y adultos mayores. El taller de arte Creando y Proyectando, que es un taller semanal para niños y adolescentes con propuestas creativas y nuevas técnicas de aprendizaje para favorecer la comunicación disfrutando el arte, abordado desde un marco teórico práctico y recorrido sobre la vida y obras de grandes maestros. El taller de arte Desde Casa por Zoom, Vivir en Plenitud, que es un taller semanal orientado a la tercera edad y a pacientes con distintas patologías, cuidadores y familiares, y utilizamos el arte como herramienta, con una propuesta orientada a favorecer la comunicación y el entendimiento, abordado desde un marco teórico práctico para una mejor calidad de vida del paciente y su entorno, con recorridos virtuales de museos y galerías de arte. Y contamos con un grupo de práctica y ayuda psicológica, recursos para superar la ansiedad, vía Zoom. Es un encuentro de 60 minutos por semana, donde se trabajan técnicas para la prevención de síntomas y modificación de pensamientos ansiógenos, y también tenemos un espacio de diálogo y consultas,
Este taller lo doy yo, soy Rosana Tobagliari, soy counselor, y lo doy junto a la licenciada Ana María Lanfranchi, psicóloga. Para todas las actividades, si quieren, pueden sacar una fotito con el celular. La inscripción es info@aix.org.ar o noragior@hotmail.com, o el móvil es 11 5035 7802. Gracias. Bueno, gracias, Ro. De nada. Bueno, ahí volvemos a la pantalla. Muy bien. Y bueno, yo, así como recién agradecí a la doctora Liliana Kaufman, bueno, quiero comentar un poquito como introducción qué es lo que vamos a hacer ahora, que tiene que ver con el tema de arte y autismo, y comprender el autismo desde quien lo vive, que fue el perfil que lo dio la doctora Kaufman. Y dice para la introducción que en este encuentro vamos a acercarnos al mundo interior de las personas con condiciones del espectro autista a partir de intentar ponernos en su propia piel. Vamos a enfocar la relación de la creatividad, el juego, la emoción y los aprendizajes con el bienestar emocional, y resaltar su beneficio aplicado a las propuestas educativas terapéuticas. Los convocamos a contribuir una mirada hacia lo sano de las diferentes formas de expresión del ser humano, independientemente de su edad o condición. La doctora Kaufman es doctora en psicología, licenciada en psicopedagogía y fonoaudióloga, especialista en niños con condiciones del espectro autista y otras problemáticas del desarrollo infantil. Desarrolla tareas de asistencia, consultoría y supervisión. Es presidenta de la Fundación Juanita B. por la Inclusión y directora de redes. Es autora del libro Soledades, las raíces intersubjetivas del autismo, y de Encuentros con un niño autista, ambos de Editorial Buenos Aires. Bueno, ella y nos acompaña también para dar testimonio de todo esto la licenciada María Mangone, que es licenciada en Psicología de la UBA y psicoanalista, tiene el posgrado en psicoanálisis en el Ameguino, integra el grupo de estudios sobre la CAM, se desempeñó como docente de educación de todos los niveles, trabaja en teatro, autoría, actuación y dirección. Trabajó durante 10 años en talleres de teatro en hospitales psiquiátricos y generales, centros de rehabilitación de adicciones, zonas desfavorables y tercera edad. Forma parte del capítulo Arte y Salud de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, cuyos miembros acaban de publicar el libro Arte y Salud, Apuntes de la Teoría Clínica. Y es madre de Manu Nieto, joven autista y artista, que luego después ella nos va a contar parte de su historia. Así que bueno, le entrego la palabra a la doctora Liliana Kaufman, que ella nos va a contar específicamente toda la parte importante del Zoom, de este tema. Bueno, lo vamos a compartir con María, digamos, María yo la conozco hace muchos años, y bueno, cuando vos me llamaste para hablar sobre esto, dije, bueno, en este Zoom lo tenemos que compartir con María porque desde distintos lugares las dos tenemos una apuesta importante en el trabajo, digamos, para el tema del pensamiento simbólico, la imaginación, el tema artístico y demás. Así que bueno, te agradezco también, María, de haber aceptado estar conmigo acá, y vamos a ver si pasamos una tarde así, con muchas preguntas. Yo voy a hablar cortito, voy a hacer como una especie de introducción y voy a hacer algunos relatos de autores que trabajaron este tema desde lo personal, y lo que me va a gustar después es que quede un espacio, digamos, para conversar, ¿no? Perfecto. Bueno,
Antes que nada, les agradezco a todo el equipo de Asís, digamos, por la invitación. La verdad que este encuentro con este tema es sumamente interesante y misterioso, porque para cualquiera que pretenda entrar en contacto con sus propias posibilidades artísticas o la de los otros, es un camino así como muy misterioso y a descubrir. Así que cada uno, digamos, de nosotros sabe que en su potencialidad creativa, en cada encuentro con el otro, en cada encuentro con un libro, se van generando diferentes cuestiones, así que también estoy como curiosa de ver qué es lo que se va a generar cuando terminemos nosotros de hablar, ¿no? Porque esto es una propuesta a que todos podamos construir unas ideas al finalizar. Cuando me llamaste, Nora, justamente estaba haciendo una clase que tenía que presentar sobre cómo potenciar la creatividad en los niños con autismo. Entonces estaba leyendo un poco toda la cuestión que hace a las formulaciones de cómo se constituye el pensamiento, desde las cuestiones de la percepción, de la atención, de la memoria, cómo se constituye el pensamiento simbólico, y hay muchísimas descripciones de diferentes especialistas que describen que los niños con autismo, las personas con autismo tienen una atención muy focalizada, que por eso quizás hacen muchos rompecabezas porque prestan atención a un puntito de la figura que lo pueden hilvanar con la otro puntito de la otra figura, que la percepción es muy selectiva, que la memoria es como muy grande pero también selectiva, o sea, como que percepción, atención y memoria es un proceso que va, digamos, todo junto, y que ellos tienen una particular manera, digamos, de entramar estas cuestiones. Y muchos pensaban que este tipo de atención, percepción y memoria hacen que no puedan desplegar el pensamiento simbólico con toda la amplitud que hay que desplegarlo. Y hay muchas teorías que sostienen que las personas con autismo no acceden a tener un pensamiento simbólico. Luego vinieron también los cognitivistas y hablaron de un módulo, digamos, que se llama teoría de la mente, que dice que está incompleto o fallado, digamos, y que por eso las personas con autismo no pueden percibir lo que el otro siente, piensa o desea para él. Digamos, todas teorías con muchas certezas y muy inhabilitantes para la persona, digamos, que tiene esa condición. Mientras yo leía todo eso pensaba, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, el mundo visto desde la perspectiva de una persona con autismo? ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? Nosotros estamos viendo de afuera para adentro qué es lo que les pasa a ellos, y ellos nos tienen que mostrar de adentro para afuera cuál es la vivencia que tienen, ¿no? Y pensaba, ¿cómo describiríamos nosotros el autismo si nosotros pudiésemos ponernos en su propia piel? A mí el tema de la imaginación siempre me gustó, siempre estuve investigando, digamos, cómo se generan estos primeros momentos en los bebés. Entonces recordé en muchas ocasiones mi propia infancia, cuando mi mamá me cantaba las canciones de María Elena Walsh, que yo en ese momento no entendía realmente por qué la tortuga Manuelita estaba tan preocupada por sus arrugas, o la hormiga Titina siempre se estaba por caer y no podía medir las consecuencias de sus actos, o por qué la vaca de Humahuaca sufría de incomprensión. O sea, sin embargo yo estaba metida en esa melodía, y atesoro esos momentos como momentos únicos, irrepetibles de mi infancia. Después entendí, digamos, que esas eran las raíces de la empatía, entendí que esas eran las raíces de la intersubjetividad, y con el tiempo, digamos, pude entender, digamos, que lo que se estaba describiendo en esos personajes eran determinados comportamientos humanos, ¿no? Que
la tortuga Manuelita, con tanta problemática con sus arrugas, lo que quería era sentirse valorada por el otro, que la hormiga Titina, que siempre la estaban esperando para cazarla, la araña, no podía medir las consecuencias de sus actos, y que la vaca de Humahuaca estaba buscando reconocimiento. Pero eso lo entendí mucho más tarde. Entonces me preguntaba, ¿por qué tenemos que condicionar a un niño cuando es chiquito a pensar que no va a entender estas metáforas, ¿no? Y cómo será la vida de él si no tiene una vaca de Humahuaca por la que afligirse, o una tortuga, digamos, por la cual tratar de que llegue al otro lado, encontrarse a su tortugo, digamos, cómo ayudar a potenciar esas posibilidades de entender, digamos, lo que les pasa a los personajes de estas canciones en la vida cotidiana. Siempre me pasó en lo personal y en lo que, digamos, conozco de la gente que es imaginativa, que cree, que crea, que lee, etcétera, que abrir, digamos, este mundo imaginario y abrir esas ventanas a la imaginación nos permiten no sentirnos solos. No solamente porque en la imaginación nosotros podemos inventar un amigo imaginario, sino porque además podemos imaginar qué es lo que está pensando el otro de nosotros, qué es lo que desea del otro. Podemos imaginar qué poder hacer para estar más cerca de los demás. Y todas estas cuestiones que son como fundamentales de la condición humana para no sentirnos tan solos, para poder creer que podemos transformar el mundo, para poder generar nuevos vínculos, es lo que aparece, digamos, con mucha fijeza en los diagnósticos cuando nos dicen, bueno, o les dicen a los papás, su hijo tiene autismo, nunca va a entender lo que usted desea y piensa de él, tiene que manejarse a un nivel muy concreto porque si no, igual no entiende lo que le dicen. En mi experiencia, digamos, este tipo de certezas, sentencias de los diagnósticos, llevan a los chicos realmente a una profunda soledad, a sentirse muy solos, y no solamente a los chicos, a los padres también, ¿no? Los padres empiezan a pensar, ¿y por qué voy a estar con él si igual no está pensando en mí, si prefiere estar solo, si no quiere estar conmigo? Entonces, bueno, este es un tema que es, digamos, para otro momento, pero es para preguntarnos, bueno, el lugar de los diagnósticos, de los pronósticos y del modo en que se transmiten los diagnósticos y los pronósticos. No es que no tengan que existir, digamos, porque cuando se trata de la salud física o mental, es importante saber de qué se trata lo que le pasa a una persona, pero como que últimamente vienen como con ciertas certezas y fijezas que lo único que hacen es dificultar más que el otro pueda potenciar y desarrollar su creatividad, en este caso que estábamos hablando, ¿no? Les voy a contar de dos personajes que encontré que me parecieron que eran interesantes, y después les voy a contar un poquito sobre un pacientito que yo atendí, que fue el motivo de la escritura de mi último libro, para poder reflexionar sobre estas certezas, sentencias que tienen algunos diagnósticos. No sé si todos la conocen a Temple Grandin, que es una persona con autismo que a través de sus inventos nos muestra su gran potencial creativo, ¿no? Ella dice, mi necesidad de sentirme contenida físicamente me llevó a inventar una máquina de abrazar. A ella, con todo el apoyo de la familia, llegó a la universidad, y en la universidad se sentía muy sola, muy descontextuada, y necesitaba, digamos, sentirse por momentos contenida físicamente. Y ella inventó como una máquina de madera donde ella se metía adentro y hacía girar, digamos, algunas manijas, y ella quedaba apretada. Y eso ahí adentro a ella la tranquilizaba.
ella iba a todos lados con su máquina, digamos, de abrazar. Y después ella se recibió en la Universidad de Ciencias Animales en la Universidad de Illinois. Y ahí ella utilizó su propio dispositivo personal, inventó un dispositivo para aliviar el estrés de los animales en el último momento que estaban, digamos, antes de que los maten, ¿no? Fue muy, hay muchos videos donde ella cuenta cómo hizo esto, pero a mí lo que me interesa mostrar es que no solamente ella tenía un diagnóstico de autismo, sino que además tenía, digamos, un potencial creativo, y en el caso, digamos, de lo que veníamos diciendo de las certezas, ella sí pudo ponerse en el lugar del otro, porque ella hizo esa máquina para ella, pero además pensó que esa máquina le podía venir bien a otro, que en este caso eran los animales, que era el tema de su interés, y pudo generalizar esto, digamos, en un invento, en un descubrimiento que fue como muy importante, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no tiene potencial creativo? ¿Acaso no pudo entender que esto que ella hacía le podía servir a otros y eso no es ponerse en la piel del otro? Lo que pasa es que cuando uno la escucha a ella en los films, en los videos, cuando ella habla, no parece que tuviese esa empatía que uno siente cuando escucha, digamos, las canciones, recuerda las canciones que le cantaban su mamá o le canta a sus propios hijos. Ella tiene una manera diferente de comunicar, de percibir, de entender, pero en el fondo está diciendo esto: yo pude hacer algo para mí y además pude hacer algo para el otro que pensé que también estaba sufriendo. Después hay otro personaje, les voy a leer un poquito lo que ella dice de ella misma. Dice: me alejaba cuando intentaban abrazarme porque ser sofocada por otra persona me daba una sensación abrumadora por todo el cuerpo. Quería sentir el efecto consolador de un abrazo, pero mi sistema nervioso no me lo permitía. Aprendí que necesitaba la presión adecuada para calmar mi sistema nervioso y para satisfacer eso construí mi máquina de los abrazos. La diseñé de una forma que permitiera controlar la cantidad y duración de la presión a lo largo de mi cuerpo, lo que gradualmente redujo mi sensibilidad hasta poder tolerar el abrazo de una persona. O sea, que ella no toleraba el encuentro con el otro, pero lo deseaba. Porque cuando ella termina diciendo hasta pude tolerar, es que ella seguía insistiendo en que otros también la abracen. Entonces, ¿con qué ojos? ¿Cuál es la mirada que nosotros ponemos cuando escuchamos o cuando leemos lo que ella dice, ¿no? Desde esa perspectiva de que yo tomo distancia y necesito que me abracen y demás, pero construí un dispositivo que además me hizo acostumbrar a esos abrazos, y además de acostumbrarse, la hizo desear el abrazo del otro, ¿no? Y ella dice: cuando a mí me preguntan por mi autismo, digo, nunca cambiaría quién soy. El autismo es parte de mí. Lo que sí cambiaría es cómo perciben el autismo, porque a partir de esa percepción, mis necesidades serán o no serán tomadas en cuenta. Es muy importante también lo que dice, porque ella está diciendo, estábamos diciendo que carecen de una teoría de la mente, que no pueden anticipar, que no pueden ponerse en el lugar del otro, etcétera, y sin embargo ella está diciendo, lo que yo hago quiero que sea tenido en cuenta, pero no como ustedes quieren, como yo quiero ser tenida en cuenta de acuerdo a mis necesidades, no a lo que a ustedes les parece que necesita una persona con autismo. Entonces, bueno, si esto no es intersubjetividad, ¿no? ¿Dónde está la intersubjetividad? O sea que esto nos enseña, por una parte, la importancia que tiene de favorecer la expresión creativa en todas las personas, haciendo foco en las potencialidades y no en el déficit. Me parece que ustedes en el trabajo de la organización, digamos, trabajan con el arte potenciador
hacia todas las personas, independientemente de edad, condiciones, necesidades. Exactamente, etcétera. justo trabajamos todo lo que es integración. Claro. Pero además, y estábamos hablando al principio de la imaginación, ¿no? Que para el arte es tan importante la imaginación, ella también podía imaginar qué tipo de idea tenían los otros de ella, y además decir que esa idea a ella no le gustaba y quería imaginarse la idea que quería que los demás tengan de ella, ¿no? Qué posibilidades de pensamiento que tiene esta persona, cuando en realidad desde determinados diagnósticos aparecería como que esto no es propio, digamos, de ella, ¿no? Después leí también la biografía de Robinson. Me acordé, digamos, de este señor porque estuve haciendo unas observaciones en un jardín de un nene que le gustaba mirar, girar los lavarropas, y además armaba y desarmaba todas cosas, digamos, parecidas a cuestiones electrónicas, y los padres estaban muy preocupados por esa obsesión, ¿no? Y la miraban desde el punto de vista del déficit, de lo que a él se abstraía, digamos, con eso, y que no les posibilitaba, digamos, hacer otras cosas. Bueno, este señor hizo una empresa, parece que es muy importante, de reparación digamos, de aparatos electrónicos. Y él dice, esas actividades fueron una fuente de refugio durante mi niñez y adolescencia, pero finalmente hice una compañía propia llamada E. Robinson, que se ocupa de reparar esos electrodomésticos. Y cuando habla de sí, dice así, seré sincero, creer sin saber por qué era tan diferente me hizo pasar por experiencias muy dolorosas, pero no culpo al autismo. No considero que el autismo sea una enfermedad ni una tragedia, es una forma de ser, no hay cura porque no hay necesidad de cura. Lo que sí hay es necesidad de conocimiento y adaptación por parte de quien tiene autismo, de su familia y de todos los que lo rodean. Por falta de conocimiento me tomó mucho tiempo dejar de esconderme y aprender a amar y conocerme a mí mismo. Acá también, digamos, hay un atisbo de donde él se pone desde su lugar y desde el lugar del otro y vuelve a su lugar y qué quisiera de los otros, ¿no? En esta cuestión de que si bien estaba armando, digamos, sus electrodomésticos, mientras lo hacía, tenía pensamientos en relación a algo, o sea, él tuvo la posibilidad de grande de poder expresarlo. No todas las personas con autismo tienen la posibilidad de expresarlo, muchas personas no tienen lenguaje o no pueden armar, digamos, una conciencia sobre sí mismo que les permita expresar todo esto. Sin embargo, a partir de cualquier otro medio de expresión, nosotros lo que tenemos que encontrar es cuáles son los sentimientos, digamos, cuáles son los sentimientos en relación a las relaciones humanas, digamos, que a él le permiten seguir creciendo y seguir entendiendo a su modo, digamos, qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Él decía, que la gente le decía, mírame a los ojos, niño. Y esto también me acuerdo, porque muchas veces veo que las maestras le dicen a los chicos, mírame a los ojos que te estoy hablando, ¿no? O los padres les dicen, mírame que te estoy hablando, ¿no? Y él dice, no sé cuántas veces escuché eso, pero fueron tantas que empecé a esperar, escuchar la frase salir de la boca de cualquiera que dijera, todos pensaban que podían explicar mi conducta, pensaban que eran sencillos, decían, no es un niño bueno, si no mira a los ojos no confía, estás tramando algo, pero la verdad es que yo no entendía por qué se enojaban. Entonces, y esto también nos compete a nosotros, ¿no? Cuando tratamos de convocar a alguien, vení, mírame a los ojos que te estoy diciendo, por ahí no se lo estamos diciendo de la manera en que el otro lo pueda entender. Y entonces queda descrito como, bueno, un ítem de autismo, no mira los ojos, se abstrae con determinados juegos, etc. Estas referencias nos muestran cómo cuentan el autismo desde adentro
y nos permiten, digamos, pensar o generalizar a lo que le pasa a otras personas o a otros niños que no tienen tantas posibilidades de expresarlo, ¿no? Ahora les quiero contar, les voy a leer una partecita del libro que escribí, para que después que hable María pensemos entre todos el significado de por qué el arte, por qué la imaginación y por qué la creatividad como posibilidad de potenciación de la comunicación y del pensamiento en cualquier persona. En el libro Encuentros con un niño autista, 6 pétalos para una terapeuta, narro fundamentalmente cómo es posible desplegar la imaginación y potenciar la creatividad en el interior de un vínculo terapéutico. Yo lo hablo en relación a lo que es mi actividad profesional, pero entiendo que la gente que trabaja en arte, en talleres, en teatro, etcétera, dentro del vínculo que establece con el profesor, con el docente, con el terapeuta, etcétera, es donde se genera esta posibilidad de potenciación, ¿no? O sea, es muy importante el escenario, pero es muy importante el vínculo potenciador, porque de acuerdo a la mirada o a la lectura que nosotros hagamos de lo que el chico o la persona hace, es la respuesta que recibirá nuestra. Si es a déficit, o si es potenciadora más, o si qué nos está queriendo decir con eso para estimularlo a seguir creando, ¿no? Y esto, bueno, en mi caso particular se dio en el interior de un tratamiento. Les voy a leer unos fragmentos. Era la última sesión de Martín conmigo como terapeuta después de 6 años de tratamiento. Se muda a otra ciudad junto a su familia y por eso habíamos estado trabajando en las últimas sesiones el tema de las separaciones y de los horizontes que se abrían a futuro. Sin embargo, la circunstancia de la mudanza profundizaba la sensación de fin de terapia. A mí se me hacía difícil decir adiós y tal vez tanto como a él. Le pido entonces que dibuje, a su manera, qué sintió, vivió, pensó a lo largo de los encuentros que compartimos en mi consultorio. Les confieso que era difícil armar para mí la consigna, digamos. Yo sabía que le quería pedir que me deje un dibujo, no sabía cuánto me iba a entender de lo que yo le estaba diciendo, pero bueno, esta fue su respuesta. Primero me miró como muy desconcertado, cómo yo me animaba, ¿no?, a formularle una sugerencia tan compleja. De todos modos, toma el lápiz y muy decidido traza algo parecido a una flor de 6 pétalos. Y en cada pétalo hace unos símbolos que no puedo dilucidar a primera vista. Era una hermosa y extraña flor a modo de despedida. Me asombra, me toma desprevenida. Hay algo sorprendente en ese dibujo y la emoción se me anuda la garganta. Entonces le sugiero que me cuente de qué se trata el dibujo, qué quiere decir. Tengo la esperanza que él me transmita un atisbo del significado sobre esos símbolos mudos. ¿Por qué una flor? Entonces, al lado de cada pétalo escribí una palabra. La primera es oscuridad. Luego, agua, viento, fuego, tierra y luz. En ese momento esas palabras me recuerdan los elementos de la naturaleza, aquellos que para los filósofos constituyen el principio o el fin de todas las cosas. Para mí, en cambio, esas palabras designaban elementos que se esconden mucho más allá de la conciencia. ¿Habrán emergido en él esas expresiones entre las sombras más recónditas de su alma?, me pregunté. Por ello me propongo dilucidar esa obra de Martín y pienso, ¿de dónde había tomado mi pequeño paciente esas palabras? Su potencia creativa me resulta admirable, pero el dibujo encierra a su vez un misterio que no alcanzo a vislumbrar. ¿Cuál será el secreto que había transmutado a lo largo del tiempo, esos años, la oscuridad en luz?
Bueno, esa pregunta me llevó a la escritura del libro, y lo que quiero compartir con ustedes es que estas palabras, digamos, que él dejó escritas, yo las pude ir relacionando con secuencias de juegos y de sesiones y lo que iban transcurriendo a lo largo de los años, y me di cuenta, digamos, que si uno está abierto a percibir las señales que ellos nos muestran, seguramente vamos a ir entendiendo y descubriendo cuáles fueron las transformaciones que él tuvo en el devenir terapéutico. Entonces yo les pregunto, digamos, a ustedes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de los pétalos, palabras, oscuridad, agua, fuego, viento, tierra, luz? Y la discusión, que después que hablé María me gustaría retomar, es, ¿no refleja también el ciclo de la flor las estaciones que transita el devenir mismo de la condición humana? Esta, digamos, es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer para humanizar las conductas? No catalogarlas, no diagnosticarlas en ítems, sino que de empezar a pensar que lo que a ellos les sucede, nos sucede a nosotros también. Solamente que muchas de las cosas que a ellos les pasan, nosotros podemos ver amplificados nuestros propios soledades, nuestros propios sufrimientos, nuestras propias vulnerabilidades. Yo tardé muchos años en escribir este libro, tenía guardado el dibujo, digamos, muchos años, y cuando, bueno, vos, Nora, me dijiste de participar, dije, bueno, esto es justamente, digamos, lo que yo puedo aportar. Es la mirada de Martín desde su propio diagnóstico de autismo, cómo él percibió su devenir y cómo nosotros podemos pensar que estas mismas palabras nos representan a nosotros en el curso de nuestro devenir como sujetos. ¿Cuántas veces vimos la luz, la estuvimos aún en la oscuridad, estuvimos cerca o lejos del fuego? ¿Cuántas sensaciones nosotros experimentamos? Y bueno, esto es como una conexión de la naturaleza humana que va más allá, digamos, del diagnóstico. Bueno, gracias por escucharme. A mí me emociona, digamos, esto, digamos, porque fueron vivencias muy intensas que yo tuve, digamos, mientras fui escribiendo, y me encanta compartirlas y me encanta escuchar, digamos, otras opiniones, otras miradas, otras lecturas. Bueno, María, ahora. Gracias Liliana. Gracias. Bueno, emociona escucharla, Liliana, también, doblemente, ¿no? A mí me emociona como profesional en la empatía y también como mamá de Manuel, porque Manuel hizo tratamiento con Liliana, entonces es una emoción muy grande escucharla. Y cuando hablaba de la empatía, yo decía, ¿cuántas veces nos quejamos de la falta de empatía de personas que no están diagnosticadas con autismo, ¿no? O sea que siempre lo supuestamente patológico nos enseña mucho de la normalidad. ¿Y cuántas veces nos vemos discutiendo con alguien diciéndole, ponete en mi lugar? O sea, ¿no? Bueno, y primero decir que yo aprendí mucho con mi hijo, porque hace 21 años atrás, cuando Manu nació, no se sabía tanto, y no se hablaba tanto, y todavía había teorías muy retrógradas dando vueltas. Y más que tanta era el mamá, y eso cambia las cosas absolutamente. Primero, bueno, que así como todos los sujetos, no hay un sujeto autista que sea para el otro. Cada uno es único en su singularidad y depende mucho de la familia que acompaña y de otras instituciones, ¿no? La pediatra, la mirada de la escuela, la mirada de Perdón, María. Y de los procesos que uno como familia va atravesando. Perdón, ¿No se escucha? No, ¿sabes qué? Me parece que está bajo internet y se escucha todo cortado.
¿Querés cerrar un poquito la cámara? Porque Sí, cuando cómo uno no. cierra la cámara, la voz aparece mejor. Perdón, ¿eh? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. ¿Alguna pregunta de lo que dije, que no se haya escuchado nada? No, dale. Bueno, en síntesis, hay procesos que vivimos la familia frente a estos diagnósticos que son reconocimiento, duelo, aceptación, y hay distintos momentos que vamos transitando, ¿no? Manuel, tuve con Manuel un embarazo absolutamente normal, un parto normal. Los primeros años Manuel miraba a los ojos, se reía, y luego empezó a hacer como un retroceso de ciertas funciones, y la escuela es quien diagnostica y dice acá algo no funciona bien, lo cual genera en los padres una aceptación más profunda, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasa en casa que lo que pasa en el afuera. Lo que yo pude aprender con Manuel, mirándolo, que creo que es lo que tenemos que hacer los padres con todos nuestros hijos, ¿no? Esto que a veces decimos, mirar por dónde va nuestro hijo para saber cómo acompañarlo, no pasa únicamente con los hijos autistas, ¿no? Sería bueno que pasara con todos. Pero lo que yo vi en Manuel es que en él había como un real que lo aturdía, como que no podía con todos los estímulos a la vez, y es esto que, bueno, que Lili decía del arte como imaginación y como construcción simbólica, ¿no? Sabemos que el arte es una representación y una creatividad muy bien vista en la poesía a través de la metáfora, y la metáfora es una posibilidad máxima de lo simbólico. Otra cosa que es, también se dice, ¿no, Lili? Que los autistas no pueden entender las metáforas. ¿Y cómo sería entonces que un autista puede ser artista? Bueno, así le pasó a Manu, empezó a dibujar, lo observábamos dibujar con mucha fruición, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y bueno, empezamos a ver eso, no sin angustias, no sin dolor. Liliana es testigo de nuestras contradicciones. Me acuerdo que Liliana me decía, vos hablale normal, como a cualquier niño, porque él te entiende. Y me acuerdo que una vez cuando nos dieron el diagnóstico desde el otro lugar, que decía Lili, ¿no? Estos neurólogos duros y fríos, volver a mi casa y hablar, como cuando uno habla que le diagnosticaron una enfermedad grave y empieza a hablar con uno, con otro. Y me acuerdo que Manu estaba en su pieza, chiquitito aún, 2 años y pico, no hablaba, y yo en mi otra habitación con una amiga hablando de que la neuróloga me dijo, la psicóloga me dijo esto. Él no escuchaba aparentemente, viene corriendo y dice, basta de hablar de la criatura. Bueno, fue muy fuerte, ¿no? Porque ni la palabra criatura usábamos nosotros, Bueno, ahí me demostró de un cachetazo que me entiende muy bien y que entendía muy bien todo lo que pasaba a su alrededor. Después Manu, bueno, fue muy estimulado porque yo hice teatro y hago teatro y lo llevé mucho al teatro. Como decía Lili, ¿entiende o no entiende lo que dice María Elena Walsh? Bueno, el arte entra, ¿no? Mucho teatro, mucho museo. Y Manu todavía no hablaba, ¿eh? No hablaba en un ida y vuelta, no hablaba, repetía, vos le preguntabas qué comiste y te decía qué comiste, qué comiste. Era muy difícil sentir que uno no podía como interactuar desde el lenguaje. Y siempre le atrajo mucho las películas de Pixar, o sea que tiene buen gusto, ¿no? Porque siempre le gustaron las películas de Pixar y las veía una y otra vez, como muchos niños hacen lo mismo. Y un día estábamos mi marido y yo yo estaba en el baño maquillándome y pasa mi marido y discutimos. Por alguna razón hubo un entredicho entre ambos. Y aparece Manu desde su pequeño cuerpecito chiquito, que no hablaba del todo, y dice, mamá, ¿tu marido cumple o no cumple?
Esa es una frase que Marlene le dice a Nemo, en Buscando a Nemo, no sé si la vieron, cuando le compra la anémona, supuestamente, que es la casa donde van a vivir, entonces le dice, ¿te gusta, Coral, mi casa? ¿Tu marido cumple o no cumple? Ahora, Manu lo había usado en una situación absolutamente correcta. O sea, el padre me estaba peleando y él me preguntó si el padre cumplía o no cumplía como marido. Otra anécdota, que me parece interesante contar anécdotas porque Lili cubrió muy bien la parte teórica, es, vamos a la casa de una amiga nuestra, que vivía en un edificio piso 11, con esos ascensores transparentes que se ve cuando uno va subiendo, y yo voy subiendo con Manu chiquito, y le digo, mirá, cómo se ve la altura desde acá, y él miraba para todos lados, no decía nada. Llegamos a la casa de mi amiga, entramos, y mi amiga tiene una bibliotequita llena de adornitos, una amiga que nos está escuchando acá, Alejandra, y llena de adornitos de sus viajes. Y a Manu siempre le encantaron los juguetitos pequeños, igual que a su madre, que a mí, las miniaturas. Entonces va a agarrar una con mucho cuidado, porque era muy cuidadoso, y mi amiga le dice, no, Manu, eso no. Si querés, te doy algunos juguetes de mi hijo. Y Manu se da vuelta, la mira como Kung Fu, ¿se acuerdan de Wang Chai-Ken mirando a su maestro, con cara de filósofo, y le dice, Alejandra, porque tenía una voz así medio extranjera, ¿no? En sus comienzos. Alejandra, ¿has pensado que la vida no es solo un edificio alto? ¿Has pensado que la vida no es solo un par de adornos de vidrio? Las dos nos quedamos congeladas, petrificadas, porque ya les digo, era un lenguaje que salía de un lugar donde no había todavía una lengua hablada, ¿no? Como la conocemos. Y mi amiga le dice, nene, tengo terapia el miércoles, déjame esperar unos días. Porque fue a un lugar de ella. Así que piensa en la empatía, ¿no? Fue un lugar profundo de ella. Con lo cual ella le contestó, tengo terapia el miércoles. ¿Y has pensado que la vida no es solo? Es una frase de Madagascar, una película de DreamWorks. No sé si la vieron, de los animales del zoológico, la jirafa, el león. Se llama Madagascar. Y en uno de los diálogos la jirafa había dicho, ¿has pensado que la vida no es solo un termómetro, otra cosa? Y él, con esa plantilla, digamos, prestada del otro, armó una comunicación. También, esto, hay miles de anécdotas, ¿no? Muchas veces él dice, mira mamá, me decía de chiquito, mira mamá, mira el lado bueno, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, llueve, mira el lado bueno, mamá, crecen las plantas. Y yo digo, mira el lado bueno, este pibe, ¿de dónde saca esto? Y hace muy poco, mirando de nuevo una película de Winnie Pooh, no sé qué personaje le decía, mira el lado bueno. Y yo dije, de ahí lo sacó. Quiero decir, el arte de las películas que él veía le ayudaron a armar plataformas lingüísticas que él aplicaba tal cual, pero en situaciones absolutamente correctas, coherentes. Paralelamente a esta conformación de su lenguaje, todavía precario, pero muy adecuado y empático al otro, empieza, bueno, dibuja, y nosotros vamos guardando todos sus dibujos, hasta que el papá es artista plástico, así que algo por ahí también circula. Unas amigas del padre dicen, esto es impresionante, porque una cosa es que la madre diga, ay, qué bien dibuja mi nene, que nuestros nenes hacen todo bien, y otra cosa es que alguien del arte diga, esto está bueno. Entonces empezamos a mirarlo también como artista, ¿no? A partir de ahí. Y de hecho, una vez mi marido con unas compañeras de pintura llevaron dibujos al Centro Cultural Recoleta, ya estamos hablando del año 2016, para un concurso. Y dijo, voy a meter unos dibujitos de Manu, como quien dice, lo meto. Bueno, al tiempo nos llaman por teléfono y nos dicen, Manu Nieto ganó el concurso y puede exponer en el Centro Cultural Recoleta. A lo cual
mi marido y las amigas dijeron, con este no nos presentamos más a un concurso. Y así fue como Manu expuso en el Centro Cultural Recoleta. Y en ese momento la gente pasaba y él le mostraba y le decía, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A los chicos y a los grandes que miraban sus dibujos. Así fue en todas las exposiciones que hizo. O sea, considero al otro, tengo empatía con el otro, me meto en lo que el otro desea, quiere y le gusta. Bueno, y así fue como cuando en algún momento él creó una serie de animales que lo llamó animales duplicados, fíjense, animales con muchas cabezas, con muchas patas, con muchas orejas, con lo mucho que en su mundo interior él tenía, ¿no? Como mucho, pero lo pudo poner en un papel para que no lo atormentara en su mente, digamos. Y así, a través del arte, pudo aliviarse y pudo crear una marca personal, by Manu, que es la marca de sus dibujos. Y ahí viene algo muy interesante, ¿no? En la subjetividad de un sujeto, que es una marca que nos define. O sea, todos nosotros tenemos registros de la vida, ¿no? Un registro imaginario, un registro real, un registro simbólico, que si andan sueltitos y dislocados como locos solitos, nos pueden enfermar. Pero si están articulados, nos dan una subjetividad sana, ¿no? Uno, por ejemplo, dice de un psicótico que ve un león, lo ve, no es que lo imagina, lo ve como un holograma. ¿Por qué? Porque tiene exacerbado su registro imaginario. Y uno no lo puede entender, pero él lo está viendo al león. ¿Cómo no temerle si lo está viendo en la realidad? O una persona que no puede parar de pensar y pensar y pensar y pensar como el obsesivo, tiene exacerbado su registro simbólico. O una persona que se corta el cuerpo, que no come hasta llegar a estar al borde de la muerte, tiene exacerbado su registro en lo real del cuerpo. Y hay algo un cuarto, que se dice como la marca o el decir de quiénes somos, que es el que organiza todo ese mundo para que no sea dislocado. Cuando uno dice yo soy psicóloga, yo soy panadero, yo soy artista, en ese decir se está armando como sujeto. Y Manu dijo, soy artista. Un poquito, es como una prótesis, digamos, ¿no? Uno diría, ¿qué es mejor, tener los dientes propios, no tener dientes o tener una prótesis? Bueno, lo ideal es tener mis dientes propios. Pero a no tener mis dientes propios, me veo mejor con una prótesis, ¿o no? Y ahora los implantes, ¿qué más decir? Bueno, Manu pudo armar una prótesis, por eso se la ve como una prótesis precaria en el punto donde él dice, yo soy artista y el mejor, ¿no? Como un narcisismo megalómano que él es el artista mejor. Pero a partir de que él creó la marca by Manu y dijo, soy artista, cambió su vida absolutamente. Él empezó a controlar esfínteres, empezó a hablar con los demás y a preguntarles, ¿y vos qué hiciste? ¿Y qué comiste? Ya no era solo su mundo, ya era un interés por el otro, por qué hizo el otro, por qué comió, por cómo se siente, por qué estás triste. A mis amigas están fascinadas porque le dicen que es el psicólogo de ellas, porque me dice, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué te pasó con tu marido? ¿Y qué te...? Bueno, entonces hay empatía, no hay empatía, hay ponerse en el lugar del otro, no hay ponerse. ¿Cuántos de nosotros somos empáticos, nos ponemos en el lugar del otro, a la altura que le exigimos al sujeto con autismo? Entonces, yo defiendo absolutamente el arte, por eso me encanta haber sido invitada por esta institución, porque el arte le salvó la vida a mi hijo y todos los profesionales fascinantes que tuvo, entre los cuales está Liliana. Pero, ¿cómo no creer en el arte después de esta historia personal, no? Manu empezó a tolerar, empezó a tener autoestima, confianza, y algo muy importante, que requiere de un pensamiento simbólico, el humor, la broma, el chiste, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que no tiene buen humor? ¿No? O que no entiende un chiste. Bueno, él pudo hacerlo, pudo tener ese sostén. Bueno,
Yo hablo rápido, ¿no? Sinteticé hasta ahí. ¿Querés que pasemos el PowerPoint? ¿Quieren ver? Sí. ¿Quieren ver alguno de los dibujos? Así lo conocen. Ese es Manu, esa es su marca, By Manu, y ese es su logo, el tigre de 4 colas. Esos son sus primeros dibujos, ya había muchas colas y muchas patas, y muchos ojos. Acá fue cambiando. Empezó a cambiar, más representación. A sumar elementos, imágenes. Sí, los dibujos los eligió el padre. Miren los pelos de este sujeto. Corazones, amor. Porque Manu se enamoró también. Manu tiene una novia que se llama Luana, que conoció en su escuela. Estos fueron sus primeros años. Las películas, ahí está Madagascar, ahí están Sullivan y Mike Wazowski. Escenas. Prohibido tener escuela, prohibido limpiar. Y eso cuando estaba enojado empezó a manifestarse. No nací para inútiles deportes ni recorrer islas desiertas, es la idea más estúpida que he escuchado en toda mi vida. Bueno, tiene cartas escritas al padre, ahora WhatsApp. Ahora está de moda. La sinceridad es maravillosa, ¿eh? Y él desarrolla todos sus sentimientos. Desarrolla todos sus sentimientos en WhatsApp cuando se enoja. Odio las combis, las escuelas, los cuadernos, los deportes, los hinchapelotas, los niños malos, las clases, el amor, la tristeza en mí. Ahí era chiquito todavía. ¿Cómo podía manifestar lo que sentía, ¿no? Cuando aún no hablaba mucho. Ahí empiezan los animales duplicados. ¿Cuántos años tenía en esta etapa? Acá tenía alrededor de 15, me parece. Saben que yo tengo un problema con los años. La agnosia de la edad mía y también... Más o menos. Empezó a hacer lo que él llamó alebrijes. Mezclar una cosa con un animal con otro animal. ¿Y de dónde sacó él la palabra alebrijes? Porque supongo que te debe haber preguntado. ¿De alguna película? No. Es más, yo tuve que ir a buscar alebrijes para saber qué eran los alebrijes. Ahora está más de moda por la película Coco. Ven muchos cuerpos, había mucho. Mucho Una color. vez en Córdoba, sí, en Córdoba, acá vino más la alegría, él está más alegre, más color, ¿no? El blanco y negro era más tortuoso. Igual hay obras increíbles en blanco y negro. Y, le publicaron un libro, porque cuando fue, ahí está Manu con un muñeco, porque él empezó a proponer productos de su marca, lapiceras, muñecos. Hablaba de un libro y se dio el gusto, porque cuando expuso en Recoleta nos llamaron de la editorial Random House, de Penguin, Planeta, bueno, este grupo editorial, porque habían visto el programa de Canal A, le habían hecho un programa en Canal A precioso que se llama Autorretratos Manu Nieto, si lo quieren ver. Ahí, Y bueno, la editorial le gustaron mucho los dibujos y citó a algunos escritores de la talla de Tute, Liniers, Bernasconi, que hicieron cuentos con los dibujos de Manu. Se llaman Los Mundos de Manu, de Editorial Planeta. Pero él cree, de alguna manera, ahí piden que abra la cámara, pero la cerramos porque no se escuchaba. Ahí está dibujando, más grande. Bueno, esa es la última imagen que me pasaste. Claro, bueno, está bien, perfecto. Él decidió crear remeras, libros, muñecos, y bueno, claro, hay mucho para mostrar, no quisimos usar tanto tiempo, pero bueno, si quieren pueden visitar su página, que es www.bymanu.com.ar, o su Instagram, bymanu2000,
o su Facebook By Manos 2000. Pero a partir de esto... perdón, sí. María, nos piden acá de que pruebes probando tu cámara, a ver si todavía se corta. A ver, acá estoy. A ver, vamos a probar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ahora esperemos que te podamos a partir ver. de esta convicción de que el arte mejoró la vida de Manu, decidimos con una amiga, Alejandra Libertela, crear una fundación que se llama Alebrijes, en honor a la palabra, Arte para Todos. Si la quieren visitar, también se llama www.alebrijes.org.ar y van a ver muchos artistas autistas en distintas ramas del arte, música, teatro, danza, escultura, y ahora vamos a hacer un concurso de artistas autistas a nivel nacional. Bueno, no sé, Lili, ¿parece que agregue algo? ¿Quieren que abramos las preguntas? Como ustedes quieran, ¿eh? No sé, a mí me gustaría escuchar así también un poco, ¿no? Que a mí también, cómo resuena todo esto de poder incluir un lenguaje que ahora se llama inclusivo, pero yo lo diría, ¿no? Como no haciendo la diferencia de qué es o qué no es, sino como todos tienen la posibilidad de expresar, digamos, los sentimientos, los afectos, todo lo que hace a nuestra condición humana, ¿no? Y cómo los que trabajamos con chicos o grandes que tienen algún tipo de desafío en el desarrollo o más dificultades en un determinado área, etcétera, siempre está la mirada descalificante, estigmatizante, que inhibe, digamos, el despliegue de la simbolización, de la creación del arte, y está una otra mirada y un otro espacio donde se permite esto y aparecen estas cosas que uno dice, pero son maravillosas, y son maravillosas porque justamente no las creíamos posibles. Entonces, bueno, así lo que fueron escuchando, si quieren hacernos preguntas. María, perdón, Liliana, te quería hacer una pregunta, porque fuiste muy clara recién cuando comentabas, como hablando desde la piel del otro. ¿Cuándo sentiste que realmente podías hablar, como dijiste vos, desde adentro para afuera y darte cuenta cómo realmente sentía un autista? Mira, lo mío fue un proceso de construcción que sigo construyendo, porque cada niño que conozco me enseña otra cosa. Con cada niño aprendo cómo es la empatía para él, cómo lo puede manifestar. Y en los encuentros terapéuticos es donde yo me doy cuenta, por las respuestas que tengo, cómo yo me estoy pudiendo poner en la piel del otro. Quizás no son cosas, son cosas sencillas, o sea, son juegos, es el armado con plastilina, es un cuento, es un títere, lo que dice, cómo lo dice, cómo yo le respondo. Entonces ahí me estoy dando cuenta que me estoy pudiendo poner en su lugar, porque algo de lo que pasó se produjo una transformación. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando los encuentros son realmente profundos, ese encuentro transforma a las dos personas, ¿no? Transforma al terapeuta, al docente, al padre, al amigo, y transforma al otro, porque es que surge algo nuevo que nosotros no esperábamos, pero ese algo nuevo surge porque pudimos ponernos en la piel, o él se pudo poner en la piel nuestra. Y por eso te digo, cada niño, cada uno es singular, y en esa singularidad te potencia cosas que vos también tenés escondidas, que no sabés que tenías, porque no es que hay un batallón que uno dice, bueno, yo tengo esta caja y con esta caja voy haciendo niveles de aprendizaje con los chicos. A lo mejor con algunos chicos sacan todos los juguetes del consultorio y otros con 2 lápices
hacen, digamos, 2 años de encuentros maravillosos y de producciones, ¿no? Entonces, me parece que hay que estar abierta, con esa mirada abierta, y pensar que nosotros no podemos saber que el devenir nuestro y de los niños está abierto, y que hay que estar dispuestos a sorprendernos y dejarnos llevar también por lo que sucede, digamos, en esas ocasiones. Qué maravilla, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pregunten los demás, abran los micrófonos y aprovechen acá que tenemos 2 profesionales maravillosos. Yo le quería decir a María que una de las, porque María siempre en chiste me dice, ¿y cuándo vas a hacer el libro de Manu? ¿No? Entonces, hay una de las cosas que con Manu fue el motor de ese tiempo, fue hace muchos años. Yo en ese momento no escribía, no anotaba, no tenía, digamos, pero tengo el recuerdo de ese Manu. Y lo que tengo muy como grabado es que a Manu lo que más se produjo en el consultorio era el tema del humor. El tema, a partir de que encontramos una situación que a él lo divertía, él empezó a escribir, ¿te acordás, María? Sí. Y uno dice, ¿cómo empezó a escribir? Y yo te puedo contar, yo tenía una computadora que en ese momento tenía un juego, que ahora hay muchas cosas que se usan, pero en ese momento ese juego, vos escribías una palabra y la máquina repetía la palabra. Pero ¿qué pasaba? No andaba bien y aparte hablaba en gallego, como decía yo, era la gallega que hablaba, o sea que no tenía ni siquiera que ver con el lenguaje que nosotros hablábamos. Y eso fue un fenómeno de sorpresa, que a él lo divertía escuchar lo mal que la otra hablaba, cómo se confundía, porque no andaba bien ese programa. Y ese programa me fue, digamos, maravilloso y lo usé un montón, porque a los chicos les provocaban, no era que repetían la palabra como supuestamente estaba armado el juego para que pase, era justamente al revés, era que como salía mal, al otro se le inscribía la sorpresa y se divertía, y con Manu eran muy divertidos los encuentros que teníamos, porque él tenía mucho humor, ¿no? Y al día de hoy, Lili, o sea, ¿te acordás del gusano comilón? Era un cuento, y hasta el día de hoy yo le digo a Manu, ¿quién decía? ¡Qué divertido, qué divertido! Lili me dice. Claro, porque en realidad el instrumento, o sea, el mediador, puede ser cualquier cosa, puede ser un dibujito en la televisión, cualquier cosa que medie y que produzca algo en el otro. Hay chicos que le encantan los globitos y vuelan los globos y vos soplás y el otro sopla y eso se transforma en una producción, y a otros les gustan las cosas visuales. El tema es no usar el instrumento para adiestrar, como dice el instrumento que hay que hacerlo, es qué uso hago yo del instrumento como juguete. Entonces yo con ese instrumento, a pesar de ser una computadora, me puedo divertir, puedo hacer bromas en relación al personaje, ¿no? Entonces, ese es el punto que vos me preguntabas, ¿cuál es la manera? Y la manera es lo que va surgiendo, lo que va produciendo algún efecto en el otro, ¿no? Bueno, porque el analista tiene que desarrollar la paciencia y la curiosidad, ¿no? Como el arte, cuando nosotros escribimos el libro en el capítulo decíamos, el arte está presente en toda terapia, hasta el más tradicional, y no lo sabe. Está creando con el paciente, no puede venir con algo, con el caso Dora, a escuchar a la paciente, a ver cómo le encaja en el caso, ¿no? Como Freud decía que los analistas éramos arqueólogos, y yo siempre les doy el ejemplo a los analistas más jóvenes que le digo, si vos vas con un hueso de dinosaurio a buscar huesos, vas a encontrar ese hueso, y siempre el mismo dinosaurio. Tirá ese hueso, a ver qué hueso te encontrás, y vas a encontrar nuevos dinosaurios. El analista está abierto a la curiosidad y la paciencia, lo que se llama atención flotante, a ver qué viene del otro, ¿no? Yo me acuerdo verla a Liliana con tanta paciencia al lado de Manu,
y Manu no quería jugar con ella, entonces no quería darle la muñeca, y ella le decía, ay, me encantaría tanto a mí jugar con esa muñeca. Cuando uno le tironearía la muñeca, ¿no? Forzando algo que no pasa, y ella con esa dulzura, esa paciencia, y esa, ay, a mí me encantaría jugar con él. Y él la miraba, claro, producía un efecto. ¿Qué hacemos nosotros con los pacientes con una intervención? Producir un efecto nuevo, y eso es un arte creativo, eso es creatividad. El sueño es un acto creativo, es el guión de una película, como se ve en la película Intensamente, como la nena crea su sueño, en un set cinematográfico. El chiste es una creación, el acto fallido es una creación sustitutiva. Entonces, por eso cuando yo hablaba de la metáfora, ¿no? El dibujo que hizo Martín, con una flor, con esos pétalos, y lo que escribió en cada uno de esos pétalos, empezando por la oscuridad, era muy fuerte pensar que ese niño estaba pensado como imposibilitado de metaforizar, de entender más allá, de expresar sus sentimientos. ¿De dónde le había venido esto de la oscuridad, no? Si yo me pongo a comparar, digamos, el primer tiempo del tratamiento, era un tiempo de oscuridad, ¿no? Lo que yo tomo en este libro por ahí que es diferente en el sentido de que tomo mis propias experiencias infantiles en relación con estas palabras, ¿no? Me juego un poco más personalmente a poder ver qué cosas de la condición humana le pasaban a él y qué recuerdos tenía yo de lo que era la oscuridad. Y en realidad yo tengo ciertos recuerdos y armo, digamos, una historia como paralela, digamos, a esos recuerdos, pero son los mismos de él. ¿Qué le pasaba a él en su vida oscura? Que todo era diagnóstico, de que todo era soledad, de qué le pasaba a los padres cuando no lo podían reconocer, cuando él no hablaba y entonces no hablaban. Y yo puedo tener otros recuerdos que no eran necesariamente estos, pero que nos producían oscuridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos momentos oscuros, no? Y que quizás nunca lo pudimos expresar, nuestro recorrido o nuestra trayectoria, en una flor que, si bien, bueno, queda como que empieza de la oscuridad y termina en la luz, digamos, la vida es como un caleidoscopio, no es que empieza oscuro y termina luz, sino que vamos y venimos, digamos, pero bueno, es como la representación de determinadas estaciones que él fue haciendo con esos pétalos, y cómo, digamos, en el interior de esas sensaciones hay juegos, momentos de la historia, cosas que le pasaron, que se podían, digamos, hilvanar con algo parecido, digamos, a mí me resultó complicado porque yo no le quería dar una interpretación a las palabras, ni psicoanalítica, ni filosófica, ni junguiana, digamos, no quería poner un símbolo como si esto, pero sin embargo pude hacer una trama, digamos, ¿no? ¿Cuál era la trama de la vida de él? ¿Cuál era mi trama en relación a eso? Y cómo, digamos, llegamos a esta conclusión de que lo que a él le pasaba formaba parte de la condición humana y que todos atravesamos en esta travesía esas mismas sensaciones. Y realmente fue un nivel de metáfora muy, muy alto poner estas palabras, ¿no? O sea, así que por eso pienso en tantos chicos, en tantos informes de los docentes, en tantos profesionales que hablan de no puede, no llega, no va a llegar, nunca te va a entender, ¿no? Cómo desde ese lugar le estamos quitando la posibilidad de expresarse, incluso mismo, no solamente en el lenguaje, sino también en lo que le dan para hacer, digamos, si a un chico le das para hacer, como ustedes trabajan en talleres de arte, o como vos decías, María, si le lees mucho, si mirás los dibujitos con él, cada familia le gusta hacer otra cosa, digamos, no hay una manera de llegar, en general tiene que ser algo que los padres compartan. Hay padres que les gusta el cine y los chicos miran cine todo el tiempo, otros les gustan los libros, no importa cuál es la vía de entrada, sino encontrar, digamos, ese momento. Pero si a vos te dicen, no, ni le leas porque no entiende,
no se va a acordar. Los cuentos, no, los chicos con autismo no escuchan los cuentos porque están distraídos, porque tienen atención lábil. Digamos, hay un montón de mitos, digamos, que descalifican esta potencialidad y que las benditas rotulaciones, ¿no? Son los prejuicios estigmatizantes que no te permiten salir de ese lugar, ¿no? Claro. Y cuántas cosas pasan cuando te miran de otra manera y te dan esa posibilidad. Bueno, y en función de esos prejuicios, voy a contar una anécdota de una colega tuya, Lili. Vamos a una escuela con Manu y había un aula que era como un pelotero blanco, todo para que los chicos se relajen. Yo dije, ¡ay, qué lindo! Y había un disco con los sectores del círculo con distintas luces, ¿no? Un disco redondo con sectores de distintas luces. Y Manu, que había visto muchas veces El increíble castillo vagabundo, la película japonesa hermosa, donde había un disco igual, con colores, que según el color donde paraba el disco, como una ruleta, era el lugar donde el castillo bajaba. Se las recomiendo. Entonces Manu, tendría 5 o 6 años, mira y estaba la psicopedagoga del colegio. ¡Uy! Como el increíble castillo vagabundo. La psicopedagoga lo mira así. Acá no es el increíble castillo vagabundo. Acá son luces. Qué bárbaro. Increíble. Terrible. O sea, nos quedamos así. Claro. Manu así, yo así. Bueno, y eso supuestamente es una intervención que viene de un prejuicio, ¿no? De la corrección de lo equívoco. Pero bueno, tenemos también que saber que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y eso también los chicos lo tienen que aprender. Porque desde que hay una patología a que no haya nada, eso tiene que ver con lo que es la integración y la adaptación activa a lo que estamos viviendo. Claro. Es así, es así. El tema es que tiene que existir una mirada médica, tiene que existir un diagnóstico médico, porque las cosas pasan, hay muchas cosas que se necesitan, digamos, definir. El tema no pasa por no, digamos, diagnosticar, el tema pasa en la mirada, ¿no? En el techo que a veces ponen esos diagnósticos o la manera en que se los dicen. El techo, digamos, pasa por ahí, digamos, y el devenir de un niño, sobre todo cuando es muy chiquito, digamos, está abierto a múltiples transformaciones. Entonces, más allá de que quizás sea un niñito que por alguna discapacidad no va a poder ver nunca, y bueno, eso tal vez sí, digamos, queda como una marca, digamos, en el cuerpo. No estoy hablando de estas cuestiones, estoy hablando de lo que en potencial es posible desarrollar en cualquier ser humano. La forma en que lo desarrolla es distinta, depende cómo uno la lee, ¿no? Es decir, si vos lees, como dijiste, María, que eso no es un castillo, eso es una luz, estás diciendo que no tiene, digamos, coherencia, no se puede adaptar a la realidad y está, digamos, delirando y ve cosas que no existen. Si vos eso, digamos, lo profundizás y empezás a interesarte cómo era el castillo, de qué estás hablando y demás, finalmente terminas a lo mejor entablando una comunicación y lo que a él lo disparó a decir eso, si era una luz o no era una luz, no era lo importante. Lo importante era que por ahí, si era un anillo para trasvasar, que él pueda trasvasarlo y que pueda jugar, digamos, con eso. Pero ¿de dónde uno encuentra tela, digamos, para trabajar? La única tela es esta, es encontrarnos con las manifestaciones. Y si hay un nene que repite 500 veces un determinado juego, bueno, habría que ver cómo haces para entrar en ese juego, abrirlo ese juego, interesarlo porque vos también puedas participar de ese juego. Bueno, ese es el arte, digamos, el arte sería la terapia, ¿no? El arte terapéutico sería digamos, con qué mirás y qué tela vas armando para que se produzcan, digamos, las cosas. Y hay cosas que las podés ver después a lo largo del tiempo, no todas las cosas suceden inmediatamente en ese momento puntual, ¿no? Pero bueno, como vos decías, María, el arte, es un arte el trabajo nuestro también,
es un arte encontrarse con otros en este momento también. Esto realmente es un encuentro, digamos, que nos conecta con otros pensamientos, con otra gente que están haciendo otras cosas, gente que está apostando lo mismo. Y bueno, es importante, como vos decías, a pesar de la tecnología, seguir, digamos, trabajando a través de estas posibilidades mientras tengamos que estar así. ¿Qué va a ser? No es conformarnos, sino sacarle el jugo, ¿no? A lo que podemos. La verdad, Liliana y María, nosotros sumamente agradecidos. Excelente el encuentro que hemos tenido hoy con todos los detalles y todos los testimonios, ¿no es cierto?, que realmente han sido sumamente interesantes. Ahí recién en el chat veía que nos pedían la grabación. Nosotros tenemos las grabaciones, ustedes pueden entrar a YouTube y todos los jueves nuestros Zoom están cargados en YouTube. Lo único que demoran más o menos un poquito, una semana, y ponen ASOC AX en YouTube y les va a tirar toda la tira de los Zoom, así que los pueden encontrar ahí. Así que bueno, yo de vuelta le agradezco a todos los que estuvieron participando también del Zoom, porque si no tenemos el público para compartir, tampoco nos encontramos, así que les agradezco a todos. Y si quieren, el próximo jueves nos volvemos a encontrar en este canal, como decimos siempre. Lo que sí les pido a Liliana y a María, que no se vayan un minutito, que les quiero hablar un minutito más con ustedes. A los demás, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, gracias. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.